Introducción tema 2. ¿Quién es Jesús? Soy el hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos trabajando en la elaboración de la campaña familiar Una vida con propósito, caminando en las huellas de Jesús. En esta serie ya hemos desarrollado el tema número 1, el llamamiento de Jesús. Empezamos a andar. Para esta noche veremos el tema número 2. ¿Quién es Jesús? Y su impacto en la sociedad moderna. Bajo el título, ¿Quién es Jesús? Los textos bíblicos que contemplaremos son los siguientes. Deuteronomio 18, 15, Mateo 14, 22 al 33, Mateo 17, 5, Lucas 1, 26 al 33, Lucas 2, 25 al 35, Lucas 23, 35 al 39, Juan 1, 40 al 42, Juan 6, 1 al 15, Hechos 9, 1 al 9 y Hechos 22, 1 al 11. En esta lección nos buscaremos responder a 3 preguntas fundamentales. ¿Conozco yo realmente a Jesús? ¿Qué me pueden decir los testigos que lo conocieron? ¿En qué sentido mi percepción de él puede influir en mi estilo de vida? El texto bíblico central es Juan 1, 41. El concepto clave del tema es Mesías y Cristo. Ambas palabras significan el ungido. Mesías es el término hebreo utilizado en el Antiguo Testamento, mientras que Cristo es el vocablo griego utilizado en el Nuevo Testamento. En nuestra introducción afirmamos que el papel de un testigo es declarar lo que ha visto y oído. Lucas señaló que el propósito de su evangelio fue establecer un registro de la vida de Cristo tal como lo transmitieron quienes, desde el principio, fueron testigos presenciales. Lucas 1, 2, Nueva Versión Internacional. Juan fue uno de esos testigos, por ello inicia su primera carta declarando que escribió acerca de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 1 Juan 1, 1. En esta tercera noche de campaña estudiaremos los testimonios de aquellos que conocieron a Jesús cuando estuvo en la tierra y los títulos que utilizaron para identificarlo. Como metáfora concluyente o testimonio central para esta noche, presentaremos la experiencia titulada La bendición de un accidente. El relato describe un accidente muy aparatoso en el que Diana, una joven de 21 años, sufrió graves heridas y tuvo que ser trasladada a la sala de emergencias. Antes de aquel suceso vivía rodeada de amigos, sin embargo, durante su convalecencia en el hospital, descubrió que todos habían desaparecido. En medio de la soledad, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el rumbo de su vida. Diana se había criado en un hogar donde se hablaba poco de Jesús. Ni ella ni sus padres asistían a la iglesia, y lo único que sabía de él provenía de documentales de televisión. El accidente, no obstante, la llevó a reconocer la necesidad de un cambio. Entonces pensó en Kevin, un antiguo amigo y miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué Dios permitió que esto me sucediera?, preguntó Diana. Kevin respondió con franqueza: tu accidente no fue provocado por Dios, sino que fue el resultado de tus propias decisiones. Tras mucha reflexión, Diana decidió visitar la iglesia junto a Kevin. Meses después aceptó a Jesús como su Salvador personal y se integró a un grupo pequeño de crecimiento espiritual. La idea que Diana tenía de Jesús cambió radicalmente. Ella expresó: reconozco que Jesús es poderoso. Él descendió del cielo, se hizo hombre y murió por mí en la cruz. Hoy soy testigo de las grandes cosas que ha hecho en mi vida. Deseo continuar y compartir mi experiencia para que otros también disfruten de esta maravillosa obra de amor que ha llenado mi vida de gozo. En la primera parte de nuestro estudio analizaremos la experiencia del nuevo discípulo, a la luz de Hechos 9, 1 al 9 y Hechos 22, 1 al 11. En la segunda parte, veremos quién es Jesús como el Mesías, considerando Juan 1, 40 al 42, Marcos 8, 27 al 30 y Lucas 23, 35 al 39. En la tercera parte, reflexionaremos sobre la pregunta: ¿es Jesús un profeta?, estudiando Malaquías 4, 5, Deuteronomio 18, 15 y Juan 1, 19 al 23. Finalmente, en la cuarta parte, responderemos a la pregunta: ¿es Jesús el Hijo de Dios?, analizando Lucas 1, 26 al 33, Mateo 3, 13 al 17, Mateo 17, 1 al 8 y el milagro registrado en Mateo 14, 22 al 33, que llevó a los discípulos a confesarlo como Hijo de Dios. Cerraremos reflexionando sobre una pregunta práctica. ¿Qué implicaciones tiene el título Hijo de Dios para tu relación personal con Jesús? ¿Qué acción concreta se vincula con este título?
Resume tu respuesta en 2 palabras. Hasta aquí el estudio número 3 de nuestra semana de campaña familiar Una vida con propósito, caminando en las huellas de Jesús. Te invitamos a analizar este tema identificando primero las palabras clave del texto central y, posteriormente, aplicando el método 3 en 1, la paráfrasis del mensaje, los paralelismos bíblicos y el fundamento en el espíritu de profecía, el cual para esta semana se encuentra en el Diccionario Bíblico Adventista, página 632, en la definición de Mesías. Tema número 3. ¿Quién es Jesús? Textos bíblicos del tema. Deuteronomio 18, 15. Mateo 14, 22 al 33. Mateo 17, 5. Lucas 1, 26 al 33. Lucas 2, 25 al 35. Lucas 23, 35 al 39. Juan 1, 40 al 42. Juan 6, 1 al 15. Hechos 9, 1 al 9. Hechos 22, 1 al 11. Lo que aprenderemos en esta lección número 3. ¿Conozco yo realmente a Jesús? ¿Qué me pueden decir los testigos que lo conocieron? ¿En qué sentido mi percepción de él podría influir en mi estilo de vida? Texto bíblico central. Juan 1, 41. Concepto clave del tema. Mesías y Cristo. Ambas palabras significan el ungido. Mesías es el término hebreo utilizado en el Antiguo Testamento. Cristo es el vocablo griego utilizado en el Nuevo Testamento. Introducción conceptual del tema. El papel de un testigo es declarar lo que ha visto y oído. Lucas afirmó que su evangelio tenía como propósito establecer un registro de la vida de Cristo tal como lo transmitieron quienes, desde el principio, fueron testigos presenciales. Lucas 1, 2, Nueva Versión Internacional. Juan fue uno de esos testigos. De allí que inicie su primera carta diciendo que escribió acerca de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 1 Juan 1, 1. En esta tercera noche de campaña estudiaremos los testimonios de aquellos que conocieron a Jesús cuando él estuvo en la tierra y los títulos que utilizaron para identificarlo. Metáfora concluyente o testimonio central. La bendición de un accidente. Fue un accidente muy aparatoso. Diana, una joven de 21 años, sufrió graves heridas y tuvo que ser llevada a la sala de emergencias. Antes de aquel suceso vivía rodeada de amigos, sin embargo, mientras convalecía en el hospital, se dio cuenta de que todos habían desaparecido. Se encontraba sola y pudo meditar en lo que había hecho con su vida. Diana se crió en un hogar donde se hablaba poco de Jesús. Ni ella ni sus padres asistían a la iglesia. Lo único que sabía de Jesús era lo que había visto en documentales de televisión. El accidente, sin embargo, la llevó a reconocer que necesitaba buscar un nuevo rumbo para su vida. Eso la hizo pensar en Kevin, un viejo amigo que era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué Dios permitió que esto me sucediera?, preguntó Diana. La respuesta de Kevin fue directa. Tu accidente no fue provocado por Dios, sino que fue el resultado de tus malas decisiones. Diana reflexionó profundamente y decidió visitar la iglesia junto con Kevin. Varios meses después aceptó a Jesús como su Salvador personal y se integró a un grupo pequeño de crecimiento espiritual. La idea que Diana tenía de Jesús cambió radicalmente. Ella expresó: reconozco que Jesús es poderoso. Él descendió del cielo y se hizo hombre. Murió por mí en la cruz. Ahora soy testigo de las grandes cosas que Él ha hecho en mí. Deseo continuar mi experiencia y comunicarla a otras personas, para que también disfruten de esa maravillosa obra de amor que ha llenado mi vida de gozo. Desarrollo del estudio. Primera parte, el nuevo discípulo. Se narrará la experiencia de Hechos 9, 1 al 9 y Hechos 22, 1 al 11. Segunda parte, ¿quién es Jesús, el Mesías? Se analizarán las experiencias registradas en Juan 1, 40 al 42, Marcos 8, 27 al 30 y Lucas 23, 35 al 39. Tercera parte, Jesús, un profeta. Se estudiará lo que dicen Malaquías 4, 5, Deuteronomio 18, 15 y Juan 1, 19 al 23.
Cuarta parte, ¿es Jesús el Hijo de Dios? Se considerarán los pasajes de Lucas 1, 26 al 33, Mateo 3, 13 al 17, Mateo 17, 1 al 8, y se responderá a la pregunta: ¿qué milagro llevó a los discípulos a llamar a Jesús Hijo de Dios? La respuesta se encuentra en Mateo 14, 22 al 33. Cierre reflexivo. ¿Qué implicaciones tiene el título Hijo de Dios para tu relación con Él? Tipo de contenido: estudio bíblico temático con enfoque testimonial y cristológico. Objetivo general: identificar la identidad de Jesús a partir del testimonio bíblico y evaluar el impacto de dicha identidad en la vida del creyente. 2. Texto bíblico central. Juan 1, 41. Idea nuclear del texto. Jesús es identificado por sus primeros discípulos como el Mesías, Cristo, el ungido prometido por Dios. 3. Concepto teológico clave. Mesías/Cristo. Definición semántica: el ungido. Origen lingüístico. Mesías, término hebreo del Antiguo Testamento. Cristo, término griego del Nuevo Testamento. Función teológica. Cumplimiento de la promesa redentora. Revelación plena de Dios. Mediador entre Dios y la humanidad. 4. Preguntas rectoras del tema. ¿Conozco realmente a Jesús? ¿Qué testimonio ofrecen quienes lo conocieron directamente? ¿Cómo influye mi percepción de Jesús en mi estilo de vida? 5. Corpus bíblico del tema, indexación primaria. Deuteronomio 18, 15. Mateo 14, 22 al 33. Mateo 17, 5. Lucas 1, 26 al 33. Lucas 2, 25 al 35. Lucas 23, 35 al 39. Juan 1, 40 al 42. Juan 6, 1 al 15. Hechos 9, 1 al 9. Hechos 22, 1 al 11. 6. Marco testimonial bíblico 6.1 Testigos presenciales. Lucas 1, 2. Registro histórico basado en testigos oculares. Primera de Juan 1, 1. Testimonio sensorial: oído, vista, contemplación y contacto. Principio semántico. El conocimiento de Jesús se fundamenta en experiencia directa y testimonio verificable. 7. Estructura interna del contenido 7.1 Primera sección, el nuevo discípulo. Texto base. Hechos 9, 1 al 9. Hechos 22, 1 al 11. Identidad revelada de Jesús. Señor resucitado. Autoridad celestial. Resultado observable. Transformación radical de identidad y misión del testigo. 7.2 Segunda sección. Jesús como el Mesías. Texto base. Juan 1, 40 al 42. Marcos 8, 27 al 30. Lucas 23, 35 al 39. Identidad revelada de Jesús. Mesías prometido. Cristo confesado. Resultado observable. Confesión de fe basada en revelación, no en circunstancias. 7.3 Tercera sección. Jesús como profeta. Texto base. Malaquías 4, 5. Deuteronomio 18, 15. Juan 1, 19 al 23. Identidad revelada de Jesús. Profeta anunciado. Cumplidor de la promesa. Resultado observable. Jesús cumple el rol profético y lo trasciende. 7.4 Cuarta sección. Jesús como Hijo de Dios. Texto base. Lucas 1, 26 al 33. Mateo 3, 13 al 17. Mateo 17, 1 al 8. Mateo 14, 22 al 33. Identidad revelada de Jesús. Hijo de Dios. Señor sobre la creación. Evento clave. Dominio sobre las leyes naturales, caminar sobre el agua. Resultado observable. Adoración y reconocimiento divino por parte de los discípulos. 8. Metáfora testimonial aplicada. Nombre de la experiencia: la bendición de un accidente. Función semántica.
Ejemplo contemporáneo de transformación de percepción sobre Jesús. Ejes conceptuales. Crisis personal. Revisión de cosmovisión. Encuentro con Jesús. Testimonio activo. 9. Aplicación práctica del tema. Título aplicado, Hijo de Dios. Pregunta de cierre. ¿Qué implicaciones tiene este título para la relación personal con Jesús? Acción asociada. Respuesta personal resumida en 2 palabras, variable según el oyente. 10. Marco doctrinal complementario. Fuente, Diccionario Bíblico Adventista. Referencia, página 632. Entrada, Mesías. Síntesis doctrinal. Jesús reúne en sí los oficios de profeta, sacerdote y rey como el ungido definitivo. 11. Resultado esperado del tema. Clarificación de la identidad de Jesús. Conexión entre cristología y estilo de vida. Activación del testimonio personal. Conclusión, tema 3. ¿Quién es Jesús? A lo largo de este tercer tema hemos recorrido la Escritura escuchando el testimonio de quienes conocieron a Jesús de manera directa. Profetas, ángeles, discípulos, testigos presenciales, pecadores arrepentidos y aún adversarios coincidieron, desde distintos contextos, en una misma afirmación central: Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. El testimonio bíblico nos ha mostrado que Jesús no puede ser reducido a una idea religiosa ni a una figura histórica distante. Para Andrés, Jesús fue el Mesías esperado, Juan 1, 41. Para Pedro, fue el Cristo revelado por el Padre, Marcos 8, 29. Para Simeón, fue la salvación preparada por Dios, Lucas 2, 30 al 32. Para los discípulos en la barca, fue el Hijo de Dios digno de adoración, Mateo 14, 33. Para Saulo de Tarso, fue el Señor resucitado que transformó radicalmente su vida, Hechos 9, 5 al 6. La Biblia enseña que conocer a Jesús va más allá de la información, implica experiencia. Tal como afirma el apóstol Juan, el verdadero testimonio nace de lo que se ha oído, visto, contemplado y vivido, Primera de Juan 1, 1. Por eso, cada encuentro genuino con Cristo produce una respuesta inevitable, transformación interior y misión exterior. La experiencia de Diana ilustra esta verdad de manera contemporánea. Su percepción inicial de Jesús era limitada y distante, pero al encontrarse con él de forma personal, su vida cambió. Pasó de la confusión a la fe, de la soledad a la esperanza, y del silencio al testimonio. Así se cumple el principio bíblico: cuando cambia nuestra visión de Jesús, cambia también nuestra manera de vivir. Este tema nos deja frente a una decisión personal e intransferible. Jesús puede ser reconocido como profeta, como maestro o como ejemplo moral, pero solo cuando es aceptado como Hijo de Dios y Salvador personal se establece una relación transformadora. Reconocer su identidad demanda una respuesta práctica, concreta y diaria. Por ello, la pregunta final no es únicamente ¿quién es Jesús?, sino ¿quién es Jesús para mí? El llamado de este estudio es a pasar del conocimiento al compromiso, del testimonio oído a la fe vivida, y de la confesión verbal a una fe obediente, que se expresa en una relación real, constante y misionera con Cristo. Llamado evangelístico de cierre. Tema 3. ¿Quién es Jesús? Esta noche no hemos estudiado solo información bíblica, hemos escuchado testimonios. La Biblia nos ha permitido oír la voz de profetas, discípulos, testigos presenciales y personas transformadas que coincidieron en una misma verdad: Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Andrés lo reconoció y no pudo callar, Juan 1, 41. Pedro lo confesó como el Cristo enviado por el Padre, Marcos 8, 29. Los discípulos lo adoraron cuando comprendieron que era verdaderamente el Hijo de Dios, Mateo 14, 33. Saulo de Tarso cayó ante su presencia y nunca volvió a ser el mismo, Hechos 9, 3 al 6. La Escritura nos recuerda que el verdadero conocimiento de Jesús no nace solo de lo que se escucha, sino de lo que se experimenta. Como declara el apóstol Juan, el testimonio auténtico surge de lo que ha sido oído, visto, contemplado y vivido, Primera de Juan 1, 1. La experiencia de Diana nos mostró que una idea limitada de Jesús produce una vida limitada, pero un encuentro real con Cristo transforma la historia personal. Cuando ella comprendió quién era Jesús,
su dolor se convirtió en esperanza, su confusión en fe y su silencio en testimonio. Y ahora, el Espíritu de Dios dirige la pregunta más importante de esta noche, no a la Biblia, no a los testigos del pasado, sino a tu corazón. ¿Quién es Jesús para ti? Tal vez hasta hoy ha sido solo un personaje histórico, un buen maestro o una referencia lejana. Pero esta noche, Jesús desea revelarse como tu Salvador personal, como el Hijo de Dios que te conoce por nombre, que murió por ti y que quiere caminar contigo cada día. Reconocer a Jesús como Hijo de Dios no es solo una confesión con los labios, es una decisión de vida. Es abrirle el corazón, confiar en Él y permitir que transforme tu manera de pensar, de vivir y de amar. Por eso, el llamado es sencillo, pero profundo. Si deseas pasar del conocimiento a la relación, del oír al creer, y del creer al vivir una fe obediente, este es tu momento. Donde estás, puedes decirle al Señor: Jesús, hoy reconozco quién eres. Te recibo como mi Salvador y quiero caminar contigo. Que esta noche no termine solo con una respuesta intelectual, sino con una entrega sincera. Porque cuando descubrimos quién es Jesús, nunca volvemos a vivir igual. Agradecimiento. Gracias por acompañarnos en esta campaña familiar Una vida con propósito, caminando en las huellas de Jesús. Cada encuentro ha sido una oportunidad para escuchar la voz de Dios, afirmar nuestra fe y permitir que Jesús siga transformando nuestra vida y nuestra familia. Invitación. Les invitamos cordialmente a seguir caminando juntos y acompañarnos en el próximo tema, donde veremos cómo el mensaje de Jesús dio vuelta al mundo desde el siglo I hasta hoy, y cómo ese mismo mensaje sigue desafiando y renovando nuestra manera de vivir. No falten. Dios todavía tiene algo especial que decirnos. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Hermana Nora Santo, bienvenida. Hermana Ramona Cruz Brito, bienvenida. Hermano Eric Gramajo, bienvenido. Los hermanos de Nueva York, la hermana Elena, bienvenida. Hermana Rosa Palomeque, César Reyes, bienvenidos. Ha sido una jornada traumática, la que tiene que ver con el tema número 2, la noche de anoche. Íbamos camino a la conferencia y el carro dijo: hasta aquí llego. Y nada más llegamos aquí cerquita, quedamos allí un poquito más adelante de la USMA, tuvimos que llamar una grúa y no hubo reunión anoche. Pero, gloria a Dios, ya arrancamos el carro como a las 10 de la noche y estamos listos para llevárselo al mecánico el día de hoy. Pero muy buenos días a todos. Vamos entonces a trabajar con el tema número 2, que ayer no se dio, pero que corresponde a nuestra programación de hoy. Pero primero déjenme saludar a la hermana Rosa Palomeque y a César Reyes. Saludos, mis queridos hermanos. ¿Qué tal? Buenos días, bendiciones, hermanos, para todos. Dios les bendiga a todos los conectándose. Y bendiciones, hermano Reyes, y usted, hermano Moreno. Así es la vida, pero bueno, no hay, todo tiene un propósito. Venga, eso yo tengo claro de que Dios está al control. Amén, porque amén. si el carro Así se es. hubiera quedado allá Por donde ahí. está la conferencia, sacarlo hubiera sido un problema. Creo que todavía estuviéramos allá. Así es. Que la conferencia es un lugar bien metido donde yo no sé ni cómo llega el carro. Bueno, pues, así Pero mismo es. la grúa no hubiera llegado nunca. ¿Qué le pasó al carro? Así. Bueno, pues. Así que yo vi la mano de Dios. Claro, Ve. todo Dios está en control. Sí, Aló, yo vi la mano de Dios. dígame. ¿Qué me dice? ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿Cómo te bastante sientes? bien. ¿Qué fue lo que pasó? El alternador, la Se batería es quedó. nueva, pero no está cogiendo carga. No recoge la carga. Mm, Así que ya. gracias a Dios
hace un par de semanas que tuvimos problemas con la batería y la cambiamos, a la vez mandé a comprar un pasacarga automático. Y cuando la grúa trajo el carro, coloqué el pasacarga 1 hora y ya arrancó el carro, así que ahora lo voy a llevar al mecánico para que le cambie las brochas al alternador. Ok. Y ya creo que con eso se resuelve el problema. A la vez le vamos a hacer que le haga una revisión con la computadora total para determinar cualquier otro daño que esté por ahí y podamos prevenir cualquier incidente. A ver si podemos seguir la campaña esta noche. Pero bueno, gloria a Dios, ocurrió aquí cerquita y no ocurrió allá en el lugar de la conferencia. Es lo que es la parte que yo veo, que el carro, Dios dijo, bueno, este carro no va a regresar si llega hasta allá. Así que vamos a que se pare aquí. Y bueno, resuelto, llamamos al hermano Samuel que suspendiera la reunión por esta noche, que le diera descanso a la gente. Gracias a Dios, estamos temprano, eran como las 5:30 cuando ocurrió, así que hubo tiempo para avisarle a las personas, cosas que no llegaran al lugar de la reunión. Pero sí, lo bueno fue que en la primera sección, según el informe que tengo en la pantalla, llegaron en la visita en internet. Déjeme buscarle el informe, a ver si puedo meter. Tengo 297 personas, creo que fue lo que vi en este informe. En, en YouTube, en YouTube, eso es más de casi 300 personas conectadas en el primer tema. Eso es un récord para una conferencia que nosotros hayamos dado. Y nos gozamos de que hay tanta gente en internet, en el canal de YouTube y en el canal de Facebook que están pendientes a este ciclo de conferencias en la noche. Y eso nos dice que estamos correctos. Está en pantalla para los que están en Panamá y quieran llegar. Yo sé que el área donde estamos transmitiendo es un poquito difícil llegar, pero si usted vive cerca, usted puede llegar al lugar Torrijos Carter, sector detrás de la iglesia Nuestra Señora del Rosario. La casa es 1845 y vamos a estar ahí hasta el 6 de febrero, si así es la voluntad de Dios. Anoche no hubo conferencia, por lo que acabo de decir, pero esperamos que esta noche pues ahí podamos resolver el problema del carro y entonces seguir. ¿Quieres saber para qué estás aquí en la tierra? Ven y ven. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y espero que contar con tu presencia, ya sea física o virtual, porque estaremos transmitiendo en el canal de Facebook. Ahí está en pantalla. Joseph.picture, ese es el canal de Facebook. También lo puede conseguir por mi nombre, José A. Moreno M. También puede entrar por mi nombre. Y en YouTube, Iglesia Adventista Dimensión Profética, puede poner, más que pone, Dimensión Profética PTY, Dimensión Profética PTY en YouTube. Esos son los dos canales donde estaremos transmitiendo. Invitados para esta noche. Si no estamos conectados a las 6:30, le llegará el mensaje si algo ocurrió, como hicimos anoche, pusimos el mensaje pidiendo disculpas porque no pudimos llegar. Aunque sí, el mensaje lo pusimos 1 hora después, pero le llegó, ¿no? Gloria a Dios. Vamos entonces a ver qué tenemos para hoy. Hoy seguimos con la campaña familiar Una vida con propósito, caminando en las huellas de Jesús. En el tema número 1 vimos el llamamiento de Jesús. El tema número 2 es quién es Jesús. Y acá vamos a ver el testimonio de quienes lo reconocieron y el impacto de ese testimonio hoy. Hermana Rosa, Arome, que nos regala la oración inicial, por favor. Oremos.
Querido Dios y Padre Celestial, que tú moras en los cielos, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias por habernos permitido ver el nuevo día a cada uno de nosotros en este día. Bendiga al hermano Moreno y su equipo de trabajo, a todos los que están conectados a la red, a las redes, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé palabra de vida para la vida eterna y que nosotros podamos entender y hacerte fiel siempre. Gracias por los hermanos conectados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos pedirle a los hermanos que están esperando la oración de renovación del pacto, queremos pedirle disculpas esta semana por motivos de la campaña y sabemos que estamos trabajando juntos, seguimos con el pacto, no porque no tengamos la oración de renovación del pacto significa nos hemos olvidado de él. El pacto seguimos, el pacto es todo el año, los 365 días que tiene este año, que lo estamos confesando el pacto, ya que, perdón, este día tiene 300. ¿Este día cuántos años tiene? ¿Cuántos días tiene este año? 365 o 366. 365. Ok. No es año bisiesto todavía, ¿no? Bien. Entonces, el tema de hoy, ¿quién es Jesús? Que debió ser el tema de ayer, pero ya ustedes saben por qué no se hizo ayer. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver 4 testimonios. El testimonio de quienes lo conocieron, quienes lo reconocieron como Mesías, como Salvador, y cómo impacta ese testimonio de ellos a nosotros, cómo nos impacta. Bien, comienza la fiesta. Propósito del tema. Tenemos 3 propósitos. Primero, ¿quién es Jesús según el testimonio de quienes lo reconocieron? Lo conocieron personalmente. Aunque Lucas no aparece en la lista de los que lo conocieron, Lucas forma parte también de los que hablan de Jesús, porque Lucas tiene el resultado de una investigación que él hizo. Lucas era un doctor y Lucas tomó su conocimiento, Dios lo llama y lo utiliza para que haga una investigación, como la que nosotros estamos haciendo, claro, guardando la distancia, preguntándole a los que conocieron a Jesús. Así que si usted quiere usar un testimonio que no está en el programa, pero usted lo quiere usar, puede usar el Evangelio de Lucas también para conocer a Jesús. Te lo recomiendo. Yo lo usé. Segundo, ¿qué títulos usaron para identificarlo y por qué? ¿Cómo impacta hoy mi vida de la manera en que reconozco a Jesús? ¿Funciona para mí o también tengo el problema de algunos que lo rechazaron? Porque a la verdad, no todos los que conocieron a Jesús lo aceptaron. Mejor dicho, la mayoría de los que lo conocieron lo rechazaron. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Déjame confirmar el versículo, porque a veces yo les regalo un versículo que no es, así que déjenme confirmarlo. Vaya a ser que sea el versículo, otro versículo que no sea el 11. Juan capítulo 1, ya les digo, el versículo. Juan capítulo 1, a los suyos vino, a la luz verdadera vino, dice, sí, el 11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Ese es el versículo 11, no estaba tan perdido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hoy, usted que me está escuchando, puede que se ocupe en otra cosa y solo oiga. Y si solo oye,
no escucha. Hay una diferencia enorme entre oír y escuchar. Cuando se oye, el sonido entra por un oído y sale por el otro. Cuando se escucha, el sonido entra por los dos oídos y sube al cerebro y el cerebro lo reparte por el resto del cuerpo. Todo el cuerpo se ocupa en lo que se está escuchando. Amén. Hermana Rosa Palomeque, ¿se entiende esta parte? Amén, así es. Son tres preguntas que nos ocupan en este tema. Veamos cómo la resolvemos y si es que la resolvemos. Porque la última me impacta, la última me preocupa. ¿Cómo impacta hoy mi vida la manera en que reconozco a Jesús? Anoche, creo que fue Reyes, ayer, creo que fue Reyes el que habló de que él conoce a una persona o a él le enseñaron un Jesús que era solamente un ente o algo así. ¿Cómo fue la cosa, Reyes? Una fuerza. Una fuerza, sí. Mm. Ajá. César, Diga. ¿cómo fue que me hablaste ayer de Jesús? Que te enseñaron un Jesús que era una fuerza, algo así. No, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Jesús es un modelo solamente y Jehová de los ejércitos es un Dios. Ok. O sea que para estos que enseñan eso, la Trinidad no tiene problema. O sea, la Trinidad no existe. ¿No? Eh, Gloria a Dios que nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno. Y son la combinación de ellos reúne lo que nosotros llamamos Dios. Amén. Qué lindo. Porque cuando Jesús dijo, yo y el Padre una sola cosa somos, Porque son Jesús no miente. Yo entiendo que Jesús no miente. Hermana Rosa. no, nunca. Y si Jesús Es solamente la es un verdad. ejemplo, ¿por qué Jesús dice yo y el Padre una sola cosa somos? Porque Él es uno. Son ¿Por uno. qué le digo a Felipe, Porque Él es Dios. cuanto me vistes a mí, has visto al Padre? Porque Él es Qué Dios. lindo. Qué bueno que la Amén. Biblia te explica sola. Gloria a Dios. Veamos qué tiene nuestro primer punto. La idea puente. Pasamos del autotestimonio de Cristo, que fue el tema 1, lo que Cristo dijo de él. Recuerden que cuando Cristo se llamó Hijo de Dios, eso fue lo que le costó la vida. Él se llamó Rey. Cuando Caifás lo encaró, tú dices que eres rey. Y él dice, y él le dijo, tú lo has dicho. Porque parece venir. Esa expresión de Jesús fue la evidencia que usaron para condenarlo. Porque según ellos, Jesús era hijo de José de Nazaret. Y como bien dijo Natanael, puede salir de Nazaret algo bueno, menos el Mesías. Pero Jesús se identificó como Dios, como rey de los judíos. Y siempre he creído que Pilato lo reconoció como rey de los judíos, porque cuando mandó a colocar el letrero en la cabeza de la cruz, INRI significa rey de los judíos. Entonces, cuando le pidieron a Pilato que cambiara el letrero, Pilato dijo, lo que está escrito, escrito está. Así es. O sea que Pilato reconoció, aunque no lo hizo de una manera directa,
lo hace de una manera indirecta al colocar en la cruz que el que estaba colgando de esa cruz era rey de Era los el judíos. rey Mire que de los las judíos. otras dos cruces no tenían ningún letrero, pero esa cruz, la Ujú. única cruz que llevó un letrero que decía rey de los judíos. Amén. ¿Comentarios? Esto lo vimos en el tema número 1. Claro que no hay, es la realidad. Él era el único rey. Jesús era el único rey y así que aunque ellos no lo quisieron aceptar, él era el rey nuestro. Bendiciones. ¿Ven? Vamos a ver qué dice la siguiente lámina. Nadie puede encontrarse con Jesús y permanecer igual. El encuentro verdadero siempre produce testimonio. ¿Qué decimos esto, hermana Rosa César Reyes? ¿Ustedes alguna Amén. vez se encontraron con Jesús y permanecieron iguales? Es que no, nosotros hemos cambiado. Todavía estamos cambiando desde que conocimos a Jesús y no somos iguales. Cambiamos. Cada día tenemos que cambiar. Cada ¿Qué día dicen los tenemos que amigos? subir una escalera. ¿Qué dicen los amigos suyos, su vecina, hermana Rosa, de cuando usted la conocían antes de que conociera a Jesús y ahora que conoce a Jesús? ¿Todavía la invitan a la pachanga, a la rumba? Gracias al Señor que no, eso se acabó hace años. Ya no, Eh, nadie me invita a ningún lado, porque Cuando me saben que yo bauticé, no participo en esas vagancias. Ni a los cumpleaños ya me invitan, solo cuando me invitan a cumpleaños que son de casa, pero que son normal. No hay nada de pachanga ni nada de eso. cuando me bauticé, pasé un año, mis vecinos y mis amigos pasaron un año completo, mi primer año como adventista del séptimo día, toda la semana yo recibí una invitación para ir a la rumba. Mm, Un año completito. César, bueno, cuando César cierra el micrófono es porque está trabajando. Ayer presentamos una frase que vamos a recorrer todo el seminario. La frase parecida a esta y dice, seguir a Jesús no es solo creer en Él, es caminar con Él. Y eso lo sacamos del tema número 1. Seguir a Jesús no es solo creer en Él, claro, es es caminar caminar, con Él. hablar, andar con él, donde sea que andemos. Veamos. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 1:41. Este texto resume el corazón del tema número 2. El testimonio. Mire lo que este texto dice. Hemos hallado al Mesías. Yo quiero preguntar, ¿este texto tiene por casualidad alguna duda de a quién hallaron? No, no tiene ninguna duda. Este texto, deja este texto algo así como, posiblemente hallamos al Mesías. No, confirmado. Y es la verdad. Y fue la verdad, una gran verdad que no se puede cambiar. El texto está dando un testimonio. El texto está confirmando, no deja duda de a quién hallaron. Y además es más de uno el que lo halló. Está en plural. Hemos. O sea, que hay más de un testigo.
Eso es bueno, ¿verdad que sí? Porque no se trata de una persona que encontró a alguien por allá que él le llamó el Mesías. No, lo hizo, ¿Eh? era público. Del encuentro personal al testimonio público. La fe auténtica no se guarda, se comparte. Así es. No puedo quedarme con una noticia tan grande como esa. Imagínense, más de 4 siglos el pueblo de Israel recibió en Génesis 3:15 la promesa del Mesías. Habían pasado más de 4 siglos, más de 4000 años. Y ahora el pueblo está enfrente del Mesías esperado. ¿Me puedo quedar con esa información? No, Esa era una notición. Era la noticia del momento. Había que difundirla. difundirla, claro que sí. Por eso, cuando usted tiene un encuentro personal con Cristo, su vida se vuelve un altoparlante. Hasta el mudo habla. Así es. Hasta el más tímido, como César Reyes, predica. Amén, así es, así es. Hemos hallado. Será nuestra palabra clave. Primera palabra clave para hoy. Hemos hallado. Estas palabras, hemos hallado, son 2 palabras, revelan experiencia y convicción. ¿Qué revelan? Convicción. La Experiencia convicción. y convicción. Quiere decir que no está narrando algo que le dijeron. Él vivió esa experiencia. El que lo dice, la vivió. A diferencia suya y mía, este personaje dice, yo tuve allí. Estoy convencido porque yo tuve allí. Y quiero que tú me creas porque yo lo vi. Ujú. Por eso te estoy diciendo que hemos hallado. Al Mesías. No te estoy diciendo que vamos a Ya, hallarlo, que ujú, vamos a buscarlo. Probablemente era ya lo he no. visto. Estoy Ya lo vi. convencido del Que que él. encontré, el que encontramos era el Mesías, Ujú, es el Mesías. es el Mesías. Palabras revelan experiencia y convicción. Amén. Experiencia, convicción. Mesías y Cristo son las otras 2 palabras que tenemos que analizar. Mesías es Cristo en hebreo y significa ungido prometido. Ungido prometido. Ahora, ¿cuándo fue prometido? Génesis 3:15. Desde antes de la Allí fundación del está mundo. la primera vez que fue prometido. Por otro lado, en griego, la misma palabra Mesías se pronuncia como Cristo, pero en griego no es el ungido prometido, sino es el ungido revelado. ¿Por qué? Porque
en el Antiguo Testamento era Mesías porque era el ungido prometido. Se prometió en Génesis. Pero ya en el Nuevo Testamento, el que era prometido ahora se ha revelado. Por eso ya no se le llama Mesías. Ahora se usa el griego y se llama Cristo. El significado en griego no es ungido prometido, ahora es ungido revelado. ¿Por qué? Porque los israelitas que vivieron en el tiempo del Nuevo Testamento no vivieron el tiempo de la promesa, vivieron el tiempo del cumplimiento de la promesa. Así es. Así que como la promesa ya se cumplió, Jesús para nosotros hoy no es el Mesías, es el Cristo. El Cristo revelado. Porque ya está revelado. Nosotros no estamos esperando al Mesías. Estamos esperando. Todavía los judíos quieren esperar al Mesías, quieren vivir en el Antiguo Testamento. Exacto. Nosotros estamos esperando el regreso de Cristo, Rey de Reyes, porque ya Él fue revelado. El ungido ya fue revelado. Amén. Me quedo con Cristo. Yo también. Amén y amén. Jesús es el cumplimiento y la manifestación. Mesías, el Mesías es el prometido. Jesús es el que cumple. Pero amén. Cuidado, por favor no cometan el error de un pastor en las redes sociales que dijo que como Jesús es el cumplimiento, Él cumplió la ley y con Él la ley terminó. No cometan ese error. El cumplimiento no significa la terminación. ¿Qué fue lo que terminó? Terminaron los sacrificios que anunciaban el Mesías. Así mismo. Esas leyes que anunciaban al Mesías ya no tienen ninguna razón porque ya el Mesías llegó. Pero no crucifiquemos los 10 mandamientos en la cruz bajo el concepto de que Jesús ya cumplió la misma. No, Jesús cumplió las leyes ceremoniales y son las que clavó en la cruz. Pero las leyes morales, ¿cómo la va a clavar en la cruz? ¿Se imagina un país donde cualquiera puede matar, donde cualquiera puede robar, donde cualquiera puede deshonrar a sus padres? Es un país donde no hay Dios. Es anarquía. La ley del más fuerte. Y estoy seguro que Dios no quiere eso. Claro que no. Ok, declaración doctrinal. Ambos títulos declaran que Jesús, primero, cumple la promesa del Antiguo Testamento. Segundo, se manifiesta plenamente en el Nuevo Testamento. Tercero, es el centro del plan de salvación. Con estas 3 declaraciones, usted no debe tener ningún problema para recibir a Jesús. Ahora veamos el primer testimonio. Comenzamos con uno llamado Saulo, que terminó llamándose apóstol Pablo, el nuevo discípulo transformado
de Saulo de Tarso a Pablo. La experiencia está en dos registros bíblicos. El primero, lo que el doctor Lucas dice de él, Hechos 9, 1 al 9. Y el segundo, lo que el mismo Pablo dijo de cómo fue su transformación, Hechos 22, versículos 1 al 11. Ustedes lo buscan y lo leen con calma. Sí. Antes del encuentro, ¿qué ocurría antes del encuentro? Saulo conocía. ¿Qué conocía Saulo? Conocía tres cosas: religión, escritura y tradición. Pero no conocía a Jesús. A Jesús. Había oído hablar de Jesús. Conocía la religión, porque la religión decía que el Mesías vendría. Conocía las escrituras, porque las escrituras anunciaban al Mesías. Y la tradición, porque la tradición realizaba el rito del sacrificio de los animalitos, los corderos, todo que eran tipo de lo que era, antitipo de lo que era el tipo que era Jesús. Todo eso lo conocía Saulo y era fiel a eso, pero no conocía a Jesús. Ahora, probablemente usted está como Saulo antes de conocer a Jesús. Usted conoce religión, conoce la Biblia y conoce las tradiciones que sigue la iglesia, pero no conoce a Jesús. Es tiempo de tener un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Jesús, como el que tuvo Pablo, Saulo de Tarso. Quizás no sea tan violento, quizás sea más sencillo. El encuentro con Cristo. ¿Qué hace el encuentro con Cristo? Primero, derriba su falsa seguridad. Segundo, lo deja ciego físicamente, pero le abre los ojos espirituales. ¿Cuántos se atreven a pedir, Señor, déjame ciego, si con eso puedo verte mejor? Amén, así es. Eso fue lo que ocurrió con Saulo. El Señor le quitó la vista física para que pudiera concentrar su mente en la vista espiritual. A veces cuando tenemos demasiado, yo voy a referirme a algunos de mis estudiantes que los padres le dan todo, le dan todo. Y desde mi punto de vista le dan demasiado. Y tienen tantas cosas que no aprecian lo que tienen. A veces nosotros también tenemos demasiado. Sí. Y tenemos tantas cosas que no apreciamos. Que no apreciamos la Lo que bendición tenemos. lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Las ¿Verdad que sí? bendiciones. 6:06 de la mañana. Es hora de tener una oración. Hermana Rosa Palomeque, cumplimos nuestra primera hora de transmisión. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente te damos gracias por tu palabra, Señor, que es implantada, es esparcida, es leída y tenemos que aprenderla, ponerla en práctica, así como los discípulos te conocieron, te vieron y entendieron que tú eras el Mesías. Hoy también nosotros estamos entendiendo que tú eres el Dios revelado, que vienes a buscarnos, Señor, y tenemos que estar preparados, sea con los hermanos nuevos, los nuevos creyentes, los nuevos que están aprendiendo a entender que tú eres el Cristo, Señor, y que solo en ti hay salvación. Gracias porque usted es grande, su Santo Espíritu nos siga iluminando a cada uno de nosotros y morando en nuestros corazones, en nuestras mentes para entenderte.
Gracias por los hermanos conectados nuevamente en las redes sociales y que tu Santo Espíritu siga dirigiendo este segundo bloque. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. ¿Comentarios? ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? ¿Qué sacamos del apóstol Pablo? Pablo. No, bueno, él no Saulo, que él no conocía de Jesús, tenía sus preconceptos y por eso él creía que lo que él hacía, que lo que los otros hacían era malo, que solo él tenía la verdad y que a él seguir a los hermanos, que a la nueva iglesia, él pensó que ellos estaban equivocados y el que estaba equivocado era él porque él no conocía al Mesías. Ellos conocían al Mesías, pero él no lo conocía. Así que el Señor tuvo que trabajar con él porque estaba equivocado. Y a él quedar, Dios trabajar con él, Jesús hablar con él, le hizo un cambio de mente y de corazón y él pudo entender que en realidad estaba equivocado. Por eso él al final de su historia dice que lo que él creía que era verdad, eso no era la verdad. Él estaba equivocado y reconocí también nosotros. Hoy debemos de reconocer que algunos están equivocados con la palabra de Dios porque la usan no para el bien, sino para dañar, porque muchas personas, los que, como los testigos de Jehová, los mormones, y la gente cree en eso porque otra cosa, no lee, no escudriñan la Biblia, y entonces se dan de cuenta que lo que otro dice es la verdad, pero no es la verdad solo es una, es Cristo Jesús, y cada uno de nosotros como seres humanos debemos leer y pedir, el Espíritu Santo nos va a aclarar que solo Jesús es la verdad. Bendiciones. Hermana Rosa. Reyes sigue todavía out. Está trabajando. Está trabajando. Ok. Haciendo la ronda. Para los soldados. Cuando él enciende el micrófono es que yo sé que ya regresó. Ok. Cerramos este bloque mencionando la lección del primer testimonio. Recuerden que lo que aparece en amarillo es lo que usted debe recordar del tema. Es la lección. Yo les recomiendo que lo anoten. Dejo la pantalla un tiempo puesta para que la puedan fotografiar o la puedan anotar. No es cuánto sabemos de Dios, sino si hemos sido confrontados por Cristo. Y si la experiencia cristiana no fuera importante, todos estaríamos ya preparados para vivir con Cristo la eternidad, porque todos conocemos de la existencia de Dios. Pero es que el conocimiento no es suficiente. Nadie va a llegar al cielo porque conozca más de Dios que otro. El cielo está reservado para todo aquel que haya tenido un encuentro personal, que haya confrontado, que se haya confrontado con Cristo y como Jacob haya vencido. Así es. El joven rico se confrontó con Cristo, pero perdió. O sea que no basta con confrontar a Cristo. El resultado de tu encuentro con Cristo tiene que ser la victoria. El ángel del Señor le dijo a Jacob,
has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. No es cuánto sabemos de Dios. 25 años conociendo de Dios. Pero no fue hasta que el Señor nos encontró en un cuarto oscuro y nos dijo, no temas, yo estoy contigo cuando nos confrontamos con Cristo. Y recibimos la paz y la tranquilidad que te garantizan que Cristo está contigo. Amén. Una madre escucha la voz de su hija que le dice, mamá, tengo hambre. Una niña escucha la voz del marinero, el superintendente, asistente del capitán, que le dice, ponte el salvavidas que nos estamos hundiendo. La primera niña escucha que la madre le dice, tranquila hija, Dios proveerá. Al rato, alguien toca la puerta. La niña abre la puerta y es alguien que ella conoce, el vecino, con 2 bolsas de comida para todo un mes. Amén. La niña le dice a mamá, mamá, Dios está aquí. La segunda niña le dice al asistente del capitán en medio de la tormenta, no necesito salvavidas, mi papá es el capitán. ¿Podemos tener la certeza de estas 2 niñas? Estas 2 niñas conocieron a Jesús y confiaron en él. La primera lo vio traer comida. La certeza de la madre se trasladó a la niña y tuvo su encuentro personal con Cristo. Amén. La segunda También. conocía a su padre y sabía que él había enfrentado tormentas como esa y que había vencido. ¿Podemos ser como estas 2 niñas? Sí. Únicamente después que tengamos Cuando un un encuentro encuentro personal personal con con Cristo. Jesús, solo así, y ahí lo tendremos, la confianza en Él. Nuestro segundo testimonio. Andrés y los primeros discípulos. Jesús reconocido como el Mesías por Andrés y los primeros discípulos. La experiencia está en Juan 1, versículos 40 al 42. Pueden leerlo con calma. Un testimonio simple, tan simple como este. Andrés no predica un sermón, solo dice, hemos hallado al Mesías. Diría César Reyes que el maestro José tiene que aprender de Andrés, dar sermones cortos, tan cortitos como este. Hemos Hemos hallado hallado. al Mesías. Hermana Rosa.
Así mismo, dice. ¿Qué testimonio más cortito? Hemos Sí, hallado al Mesías. Se ya, acabó. sí. Y Pedro le Y el pregunta, otro ¿sí? es, Y Andrés y le el dice, otro es, ven y ve. ven y ve. Para de contar. Felipe, Natanael, ven y ve. Felipe le dice a Natanael, hemos Hemos hallado al hallado Mesías, al aquel del que Mesías. hablaron los profetas, Moisés y demás. Ven y ve. Ven y ve. Cuando El empezó antes testimonio el presupuesto. auténtico nace del Exacto. encuentro. Amén. Yo estoy convencido, hermana, de lo que dice Elena G. de White. Pero antes déme saludar a la hermana Nora Santos, que dice, amén, gloria a Dios, buenos días. Amén. Bendiciones, mi amada Bendiciones, familia. hermanas, bendiciones. Yo estoy convencido, hermana Rosa y hermana Nora, son las que puedo ver, que el Espíritu Santo condujo a la hermana Elena G. White cuando escribió que la iglesia no necesita tantos sermones, necesita más Sí, testimonios. amén, así es. Estamos, a ver, voy a marcar una diferencia entre qué es un sermón, qué es un testimonio. Permiso. Un sermón es la presentación teórica de conocimientos acerca de Dios. Pero un testimonio es la vivencia puesta en palabras de haberte encontrado con Jesús. ¿Se entiende la diferencia? Ujú. Cuando el pastor Bullón predica, da testimonio Sí, tuyo y de otros que se sí. encontraron con Jesús. Ujú. No ocurre lo mismo con otros pastores que dan información sobre Jesús, pero poco o nada de cómo esa información se representó en ellos, los acercó a ellos a Jesús. La información no es mala, pero el testimonio es más fuerte. Amén, así es. Hemos hallado al Mesías. ¡Qué testimonio! Para de contar, no más. Se acabó el sermón. Efectos del reconocimiento. Reconocer a Jesús produce urgencia por compartir, deseo de llevar a otros a Cristo y fe contagiosa. Esto es lo que produce el tener un encuentro con Jesús. Usted sale corriendo, apurado a decirle a la gente lo que le pasó. Así mismo. Usted quiere traer a todos al mismo lugar donde usted se encontró con Jesús para que Jesús le hable también a ellos, como lo hizo a la samaritana. Así es. Su fe se contagia. Es como un virus que se va pegando porque usted está regando la información. ¿Okay? Contrastes reveladores. Pedro reconoce a Jesús como el Cristo. Marcos 8:29. El ladrón en la cruz reconoce su realeza. Lucas 23:35-39. Lección clave. Jesús se revela en toda circunstancia, incluso en contextos de fracaso, dolor y cruz. Mire que Jesús se reveló ante una samaritana
de muy dudosa reputación. Se reveló ante un erudito como Nicodemo, pero también se reveló a un condenado a la cruz como fue el ladrón que tenía su mano derecha. ¡Aló! Así es, así fue. O sea, que Jesús no hace acepción de personas, como a veces Exactamente. nosotros. Recuerdo Nosotros una vez que, decimos y hacemos. Nosotros somos recuerdo, los que inventamos. sí, Jesús no hace acepción de personas. Ese muchacho que está haciendo lo malo allá debajo del palo de mango, también merece conocer a Jesús. Llévale una volante. Así es. No lo excluyas de la invitación. Bien, nuestro tercer testimonio. Ahora es el propio Jesús, pero como profeta, la expectativa profética. Deuteronomio 18:15 y Malaquías 4:5. En estos dos textos se anuncia el Mesías, Ujú. pero no es hasta 450 años después que estos dos textos se cumplen en el Nuevo Testamento. Esperanza del pueblo. El pueblo esperaba ¿qué cosa? Un profeta semejante a Moisés, un restaurador del mensaje divino. Eso es lo que esperaba el pueblo. Uno similar a Moisés. Y creyeron que era Juan el Bautista. Pero ¿qué le dijo Juan el Bautista? Yo no soy el Cristo. Perdón, ustedes están equivocados. Yo no soy el Cristo. Yo solo estoy preparando el camino para Él. O sea, Él viene detrás de mí. Aquel que ustedes vean venir detrás de mí, pongan la atención a ese. Ese es el Cristo. La iglesia adventista del séptimo día no enseña que ella sea el Cristo. La iglesia adventista del séptimo día cumple la función de Juan el Bautista. Prepara el camino para el regreso de Cristo. ¿Aló? ¿Se entiende esto, hermana Nora? ¿Hermana Rosa? ¿Hermana Nora? Dígame si se entiende. Diga. ¿Se entiende que la Sí, iglesia adventista es el Juan el Bautista moderno? sí, ese mismo. Ninguno de Porque nosotros es tiene Cristo. Por más que exactamente. nos parezcamos, por más que seamos Exacto. semejantes a Cristo, no somos el No Cristo. somos Cristo, no somos Cristo. Solo preparamos el terreno Para la venida para de su Cristo. venida. Así es muy cierto. Lección de este tercer testimonio. Recuerden que lo que está en amarillo es lo que debemos recordar. Jesús Ujú. no es solo un mensajero de Dios. Es el Escuche Mesías, bien, el es mensaje. el Mm, mensaje. sí, Déjame poner esto más claro, que se entienda mejor. Voy a cortarlo aquí para que se entienda mejor. Ahora sí. Y lo voy a poner en rojo para que todas estas plumas tenga no un poquito sirven. más de peso. Ahí. Y en mayúscula. Para que tenga más fuerza, hermana Rosa. Sí, Ponlo así para que tenga más fuerza. Y lo vamos a dejar en segundo grado. Ahí, exactamente. Ahora sí. Ahora sí tiene peso. Porque ahora decimos, Jesús no es solo un mensajero de Dios. Entonces, si no es solo un mensajero de Dios, porque profeta significa mensajero, ujú, ¿verdad? sí,
Porque mucha gente, como enseñan algunas religiones, Jesús solo una fuerza, solo un ejemplo, un mensajero nada más. No, Jesús es, ahora sí, El mensaje. el mensaje. ¿Y por qué sabemos que él es el mensaje? Porque él dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Si Jesús es el mensaje, ¿por qué estás buscando en otro lado? Bueno, pues, búscala en la palabra, en la palabra. Copia esto. Jesús no es solo un mensajero de Dios, Es el mensaje. es el mensaje. Jesús, el Hijo de Dios, testimonio del cielo y de los discípulos. Confirmaciones divinas. Veamos algunas confirmaciones divinas. La primera, Lucas 1:26-33. El ángel lo dijo. La segunda, Mateo 3:13-17. Juan el Bautista, el bautismo. Escuchamos cuando de Jesús Este es mi se hijo. dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y la tercera, en el monte de la transfiguración, Mateo 17:1-8. Una vez más, desde el cielo se dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tres confirmaciones de la divinidad de Jesús como hijo de Dios. Ahora Caifás lo condena por hacerse llamar hijo de Dios. Pero Pilato confirma que es rey de los judíos y pone un letrero en la cruz que dice, este es el rey de los judíos. Henry. Amén y amén. El momento decisivo. El milagro que cambia la percepción. Mateo 14:22-33. ¿Qué ocurre? Miren, los propios discípulos tenían duda de quién era Jesús. Y Jesús sabía que ellos tenían duda. Entonces Jesús dice, tengo que hacer algo que le quite la duda. Jesús sabe que los discípulos están en la barca. Levanta un fuerte viento contrario, viento que los discípulos con toda la experiencia que tenían de marineros jamás habían visto. Dice el texto que era viento contrario. Yo no sé si tú has tenido en tu vida algún día vientos contrarios, pero los vientos contrarios van en contra de lo que tú quieres hacer. Los vientos contrarios van en contra de los de tus planes. Los vientos contrarios son problemas que no te dejan avanzar. Y Jesús permite esta tormenta de viento contrario para aparecerse caminando sobre el agua. Y ahora Pedro mira y dice fantasma. Es un fantasma. Recién habían estado con Jesús y habían visto el milagro de los panes y los pececitos, pero ahora le llama fantasma. Somos una historia. ¡Wow! Nosotros vemos, comemos, pero después no creemos. Ahora No, soy un fantasma. ahora el fantasma, imagínense. Ellos habían visto algún fantasma en su vida, me pregunto yo. Parece que sí. Los fantasmas no comen, los fantasmas no hablan. ¿Cómo se entiende? Esto.
Esa es y lo peor es el atrevimiento de Pedro. nuestra mente finita no capta. El espíritu tiene que trabajar. Y es que es atrevido, Pedro. Ah, si es verdad que eres el maestro. Mira, Di que vaya. déjame caminar, llámame para que yo llegue hasta ti. A veces nosotros somos como Pedro. Sí, tenemos un lado, El Señor nos está hablando y pero nosotros, no tenemos mira, atención. si es verdad, si es verdad que eres tú el que me está hablando, entonces levanta a mi hijo de la cama donde está enfermo y te voy a creer. Mm, Y usted sabe, Ponemos hermana condición, Rosa y hermana ponemos Nora, condición. que esa tendencia es aprendida en la iglesia popular. Sí, claro que traemos todo ese arrastre, pues yo le digo, traemos el arrastre de allá y no hemos sacado eso de la mente de, de confiar en Dios. Seguimos trayendo costumbres que no son bíblicas. Bíblicas. Ujú. Ah, y es verdad que tú eres, le decimos a una imagen, si es Ah, verdad sí, que que tú tú tienes tienes poder. poder, levanta a mi hijo de la cama y al día siguiente el hijo se levanta de la cama y nos convertimos en seguidores de esa imagen. De la imagen que no tiene ni ve ni oye. La pobre imagen ni siquiera escuchó lo que le pidió, Así mismo, pero se convierte en su ídolo. en su ídolo. Le prendo vela, le digo a la gente, esto me Para hizo. Pedro la imagen de Jesús era un fantasma Mm, y él para confirmar le dijo, ven. le pide al fantasma que lo haga caminar sobre el agua. Y el fantasma le dijo, ven pues, muchacho. El fantasma le dice, ven pues. ¿Cuántos de nosotros no estamos pidiéndole a imágenes de yeso, de barro, de madera, que nos haga caminar sobre el agua? Y estamos convencidos que es una imagen. Sí, Sabemos que no nos escucha y porque le Pedro estamos estaba pidiendo. convencido que era un fantasma. Exacto, pero el fantasma habló con él. Y él no está dándose cuenta de que si el fantasma está hablando con él, no puede ser un fantasma. Exactamente. Y todavía le dice, si es verdad que tú eres de lo que dice ser, llámame, que dime que yo vaya. Y no fue hasta cuando empezó a hundirse Que reconoció que se convenció que no era un que no era un fantasma. ¿Por qué? fantasma. Porque entonces gritó, Señor, sálvame. Ah, ahora el fantasma es tu Señor. Bueno, y mire, Entiendo. pues, así es, así mismo. Ese fantasma ahora se convirtió en tu Señor. Ujú. De allí sacamos la adoración a las imágenes. Así mismo. Y nos estamos hundiendo en el pecado, hundiendo en la adicción, hundiendo en el problema y le seguimos pidiendo a esa imagen que nos saquen. Que nos saque del problema. Sácanos de este problema. Y la llevamos colgando en el cuello, la llevamos en los suéteres, en la camiseta, en fin. La ponemos en los carros Ah, sí, y ahí van, que eso, y porque lo hacen creemos en ese fantasma. fantasma. Confesión de los discípulos. No fue sino hasta que Jesús
murió en la cruz, que No los entendieron. propios discípulos y los que no eran discípulos dijeron verdaderamente eres el Hijo de Dios. 3 años y medio andar hablándole y nada. Somos tapados. Somos un caso. Somos una historia Necesitaba Jesús morir increíble. en la cruz para que la gente creyera que él era el Hijo de Dios, le Imagínense. reconociera como Hijo de Dios. El reconocimiento crece en Mira, medio de la tormenta. así Ahora mismo. que Jesús lo saca del agua, que ya lo cubría por completo, apenas si lo dejaba hablar, es cuando Pedro y los discípulos en la barca dicen, ah, sí, mira, en verdad, porque te vimos calmar la tormenta, porque te vimos hacer que Pedro caminara sobre el agua, porque hemos visto lo que has hecho, entonces sí eres el Hijo de Dios. No, Y ese convencimiento no estaba todavía claro, porque cuando llegaron los soldados a arrestarlo, todos los discípulos salieron corriendo. bueno, pues. Todos, dice el texto, lo abandonaron. Sí, La lección de este cuarto testimonio. El reconocimiento de Jesús crece cuando confiamos en Él en medio de la tormenta. amén, así es. Yo lo digo y lo creo, porque fue cuando Amén, Dios. en medio de mi tormenta pude reconocer que Jesús era Dios. Y por eso siempre he Amén, dicho, 25 años en la iglesia y recién 21 años en Cristo. amén, Después de la tormenta y vi a Jesús en medio de la tormenta conmigo, sé que Jesús es real. ¿Y usted? amén. Yo también. He pasado muchas tormentitas ahí, leves, pero he pasado tormentas, pero el Señor me tiene en pie. Por esas tormentas, Dios me tiene en pie. A pesar de las tormentas, aquí estoy César, ¿ya regresaste? todavía. Todavía no ha regresado. Diga, Avanzamos. ¿Ya Ah, ya regresaste? llegó. no, no es que no haya regresado, sino que hay un poco de, hay entradas y las Amén, entradas amén, están amén. fuertes. Tranquilo, nosotros Pero, te entendemos. sí, Solamente enciende el micrófono cuando ya estás con nosotros. sí, sí, dígame, padre. Pero es que yo estoy ahí, yo estoy aquí. Ok. No, no, nada más que queríamos saber si estabas o no estabas. No, tranquilo. Él No, está. no te estoy preguntando nada. Nada más que quiero saber si estás allí. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Ok. Hermana Rosa, ¿estamos listos entonces para el cierre? Amén. Haga un resumen de lo que usted recuerda, hermana Rosa, que hemos visto en estos 4 testimonios. Muy interesante, hermano, confiar en Dios. Los testimonios de las personas que lo han vivido y lo han dejado plasmado es una realidad y que nosotros también, cada uno de nosotros tenemos su testimonio con Jesús, a veces que hemos conocido a Jesús, caminamos con Jesús, el Señor siempre está con nosotros. Y lo más interesante es que Dios es Dios, Jesús es Dios y no hay otro como Él. Y como seres humanos debemos creer la palabra y no creerle a los hombres que quitan la verdad, porque la verdad es Cristo y la verdad está plasmada en las escrituras y el que no la entiende, pues lastimosamente debemos buscar personas que nos dirijan con la sabiduría del Espíritu Santo y que Dios nos va a seguir adelante y creer que Dios pronto volverá a Jesús a buscarnos en gloria y tenemos que prepararnos y que cada día que vivimos es un testimonio, cada uno vive su testimonio ah, con la confianza, comunión con Cristo. Así que, y el Espíritu Santo y la Biblia.
Bendición Amén. para mí es lo más importante y es la verdad. Amén. Bien, Amén. pasemos al último bloque de este estudio y es el impacto del testimonio de estos 4 testimonios, y hay muchos más, pero estos 4, ¿cómo impactan nuestra vida hoy? Los testigos del pasado coinciden en 4 cosas. Jesús es Mesías, o sea, el que se prometió en el Antiguo Testamento. Se reveló en el Nuevo 2, Testamento. Jesús es el Salvador, o sea, Exacto. el Cristo que aparece en el Nuevo Testamento. El mismo que era el Mesías, pero ahora es el Es cumplimiento. revelado. Exacto. 3, Jesús es el Hijo de Dios. El propio Jesús dijo que era el Hijo de Dios y fue Amén. después que Pedro salió del profundo del mar donde se había hundido, cuando Lo reconoció que era el Hijo de reconoció Dios. que era su Señor. Y 4, Jesús transforma vidas. Nadie Amén. puede ser el mismo después de haberse encontrado con Jesús. Amén. Algunos que se encontraron con Jesús no fueron transformados, Porque no pero quisieron. tampoco fueron los mismos. Exactamente. La pregunta ya no es solo quién es Jesús, sino quién es Jesús para mí hoy. Y le preguntamos a la hermana Rosa Palomeque, ¿quién es Jesús para usted hoy, hermana Rosa Palomeque? Mi Salvador. Amén. Amén. Nadie salva como Jesús. Amén. El único. Pedro se hundía y dijo, Señor, sálvame. Ya no era fantasma, ahora era real. Así mismo es. ¿Será que tenemos que hundirnos en el fondo del problema para ver a Jesús como Dios, como mi Señor? A veces hay algunos sí. El Señor no quiere conocer, pero hay que hundirse a veces porque el Señor nos está hablando, pero nosotros no estamos escuchando. ¿Quién Tenemos reconoce a Jesús? Cambia, primero que nada. exactamente, Quien cambia, da testimonio, segundo. Y tercero, exactamente. quien da testimonio, ilumina a otros. ¡Qué lindo! Esto se Amén, llama amén. síntesis teocrática. Así mismo. Mire, a ver cómo digo esto. Aunque usted no quiera dar testimonio, su vida, su estilo de vida habla por sí sola. Así es. Sus amigos ya ven que usted no fuma, que usted no parrandea, que usted no se emborracha. Dicen, algo está pasando con este señor. La esposa ve que ya no le grita. Los hijos ven que usted hasta le regala dinero. Oh, ¿qué le pasó a mi papá? Tengo un marido nuevo, dice la esposa, porque Cristo lo tocó. Ay, ay, qué cosa más linda. Transición para el tema de mañana. No solo personas que hablen de Él, sino personas que caminen con Él. Repito, no solo personas que hablen de Él, No, que sino caminemos con Él. queremos personas que caminen con Él. No solo personas que Amén. hablen de Él, sino personas que caminen con Él. Ese será nuestro tema número 3, cuando veamos el mundo al revés. ¿Qué manera? Y hasta aquí llega nuestro estudio. Les recomendamos que busquen el himno
he decidido seguir a Cristo, y lo canten ahí en casa. Nosotros no lo vamos a poner, pero ustedes sí pueden cantarlo en casa. Porque esto es lo que queremos que al final de este seminario todos hagamos. Decidamos seguir a Cristo. Amén. Mis queridos hermanos, nos quedan 10 minutos para cerrar nuestro estudio de hoy. Y lo voy a usar para que revisemos el devocional de hoy. Ayer vimos el del 1 y el del 2 de febrero, ¿verdad? Sí. Veamos hoy el del 3 de febrero. ¿Sí? Vamos a buscarlo y vamos a proyectarlo. Devocional del 3 de febrero. En estos 10 minutos que nos quedan. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Esto es clase tema 2. Control, no. Dice ahí, febrero. El 2. Ah, aquí está, este. El médico. Sí, pero vamos a adelantarlo, que ayer vimos el de 2. A ver. Adán y Eva habían escogido el conocimiento del mal, y si alguna vez habían de recobrar la posición perdida, tenían que hacerlo en las condiciones desfavorables que ellos mismos se habían creado. Ya no habían de morar en el Edén, porque éste, en su perfección, no podía enseñarles las lecciones que les eran esenciales desde entonces. Con indescriptible tristeza se despidieron del hermoso lugar, y fueron a morar en la tierra, sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto de la humanidad. Ya no podía representar la bondad solamente porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, ahora también estaba escrito el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. La humanidad debía recibir continuamente amonestaciones de la naturaleza, que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal, referentes a los resultados del pecado. La educación 25-26. Para este lunes 2 de febrero, continuando con nuestra campaña, Una vida con propósito, caminando en las huellas de Jesús, el devocional nos lleva a la raíz del problema humano. Mientras que ayer vimos a Cristo como el modelo de obediencia, hoy analizamos las consecuencias devastadoras de la desobediencia en el Edén. Aquí tiene el análisis siguiendo el método 3 en 1 ampliado, los 5 pasos para su presentación matutina. Devocional, ser semejante a Jesús, 2 de febrero, 1. Paráfrasis, la triste apertura de los ojos. Eva y Adán fueron engañados por la promesa de una sabiduría superior. Al comer del fruto sus ojos se abrieron, pero no para ver la gloria, sino para conocer la miseria del pecado y la pérdida de la inocencia. El pecado no fue solo el acto de comer, sino la desconfianza en el carácter de Dios. Al preferir la mentira del enemigo sobre la verdad de Dios, perdieron su hogar, su claridad mental y su conexión directa con el Creador, quedando la naturaleza como un libro que ahora enseña tanto la bondad de Dios como los estragos del mal. 2. Descripción, la anatomía de la caída. Este texto describe el pecado como un rechazo a la autoridad divina y una falta de fe en su palabra. Resalta que la mente humana se tornó confusa al mezclar el bien con el mal, entorpeciendo las facultades espirituales. La expulsión del Edén no fue solo un castigo, sino una necesidad educativa. En un mundo perfecto no podían aprender las lecciones de arrepentimiento que ahora les eran esenciales bajo las condiciones desfavorables que ellos mismos crearon. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Génesis 3, 5, 6, el engaño de la serpiente y la elección fatal de los primeros padres.
Romanos 5:12, la explicación teológica de cómo el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Isaías 5:20, la advertencia contra los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, reflejo de la confusión mental tras la caída. Amós 4:12, el reconocimiento de nuestra condición caída es el primer paso para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores. La educación, páginas 25 a 26. La autora destaca que el hombre perdió todo al elegir escuchar al engañador en lugar de a aquel que es la verdad. La promesa de la redención, 3 de febrero. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Adán y su compañera vieron los primeros signos de decadencia en las flores mustias y la caída de las hojas. Fue presentada con nitidez ante su mente la dura realidad de que todo lo viviente debía morir. Hasta el aire del cual dependía la vida, llevaba los gérmenes de la muerte. También se les recordaba de continuo la pérdida de su dominio. Adán había sido el rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida de los humanos, sino también la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraban, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Sin embargo, los mortales no fueron abandonados a los resultados del mal que habían escogido. En la sentencia pronunciada contra Satanás se insinuó la redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dijo Dios, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta sentencia, pronunciada a oídos de nuestros primeros padres, fue para ellos una promesa. Antes que oyesen hablar de los espinos y cardos, del trabajo rudo y del dolor que les habían de tocar en suerte, o del polvo al cual debían volver, oyeron palabras que no podían dejar de infundirles esperanza. Todo lo que se había perdido al ceder a las insinuaciones de Satanás, se podía recuperar por medio de Cristo. La naturaleza nos repite también esta indicación. Aunque está manchada por el pecado, no solo habla de la creación sino también de la redención. Aunque por los signos evidentes de decadencia la tierra da testimonio de la maldición que pesa sobre ella, aún es hermosa y rica en señales del poder vivificador. Los árboles se despojan de sus hojas solo para vestirse de nuevo verdor, las flores mueren, para brotar con nueva belleza, y en cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de verdad. Efesios 4:24. De ese modo, los mismos objetos y las funciones de la naturaleza, que tan vívidamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza. Por doquiera llegue la maldad, se oye la voz de nuestro Padre que muestra a sus hijos, por sus resultados, la naturaleza del pecado, les aconseja que abandonen el mal y los invita a recibir el bien. La Educación 26-27. Para este martes 3 de febrero, en el marco de nuestra campaña, Una vida con propósito, caminando en las huellas de Jesús, pasamos de la tragedia de la caída a la gloriosa alborada de la esperanza. El devocional de hoy nos revela que incluso antes de que el hombre escuchara su sentencia, Dios ya había pronunciado su plan de rescate. Aquí tiene el análisis siguiendo el método 3 en 1 ampliado, los 5 pasos para su presentación matutina. Devocional, ser semejante a Jesús, 3 de febrero, 1. Paráfrasis, esperanza en medio de la ruina. Adán y Eva comenzaron a ver la muerte en cada hoja que caía y en la rebelión de la creación que antes dominaban. Sin embargo, en medio de esa tristeza, Dios pronunció la primera promesa de redención: la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa les aseguró que todo lo perdido podría recuperarse a través de Cristo. Hoy, la naturaleza misma nos habla de este ciclo: las flores mueren pero vuelven a brotar, recordándonos que nosotros también podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad. 2. Descripción, el lenguaje de la redención. Este texto describe el contraste entre la pérdida del dominio del hombre sobre la naturaleza y la ganancia de una nueva esperanza. Resalta que la sentencia contra Satanás fue en realidad un mensaje de consuelo para la humanidad.
La naturaleza se convierte en un libro de texto dual, por un lado, muestra la decadencia del pecado, pero por otro, manifiesta el poder vivificador de Dios que promete restauración. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Génesis 3, 15, el protoevangelio o la primera promesa mesiánica de victoria sobre el enemigo. Efesios 4, 24, el propósito de la redención, vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Romanos 8, 21, la esperanza de que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Amós 4, 12, la redención es el único camino que nos permite estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Todo lo que se había perdido al ceder a las insinuaciones de Satanás, se podía recuperar por medio de Cristo, la educación, páginas 26 a 27. La autora destaca que Dios, en su amor, hizo que incluso los objetos que nos recuerdan la pérdida se conviertan en mensajeros de esperanza. 5. La metáfora del día, la semilla en el suelo de invierno. Imagine a un jardinero que por un descuido, permite que una helada destruya su jardín perfecto. Las flores se marchitan y los árboles quedan desnudos. El jardinero llora pensando que todo terminó. Pero el dueño del jardín se acerca y le entrega una semilla especial, Génesis 3, 15, y le dice, esta semilla tiene el poder de vencer el frío. Aunque el invierno, el pecado, es crudo, la naturaleza nos da una pista cada año. Los árboles pierden sus hojas no para morir para siempre, sino para vestirse de un verde más vivo. Esa semilla es Cristo. Caminar en sus huellas en esta campaña es entender que aunque veamos muerte a nuestro alrededor, la simiente ya ha herido la cabeza de la serpiente y nos garantiza que nuestra primavera espiritual está cerca. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Martes 3 de febrero. Hoy hemos descubierto que la voz de nuestro Padre siempre llega antes que nuestra desesperación. Aprendimos que la pérdida del dominio terrenal fue el resultado de nuestra rebelión, pero que en la promesa de la simiente encontramos la seguridad de la recuperación total. El concepto clave es garantía de restauración, recordándonos que el propósito de nuestra vida es ser creados de nuevo a su imagen. Al observar la naturaleza que se renueva, reafirmamos nuestra fe en el poder transformador de Cristo, preparándonos con esperanza para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4, 12. La palabra de Dios es la suprema autoridad, 4 de febrero. Amén. ¿Qué aprendimos en esta lección, hermana Rosa Palomeque? Vemos cómo el Señor no podía quedarse Adán y Eva en el jardín después de haber pecado. Pero les dio una semilla para que confiaran en que esa semilla restauraría su estado para que recuperaran el regreso al jardín. Es que cuando un agricultor descubre que hay una plaga en su siembra, tiene que matarla. Y para salvar la siembra, Adán y Eva fueron contagiados por la plaga del pecado. Y si permanecían en el jardín, destruirían el jardín, acabarían con toda la creación. Así que el Señor tuvo que sacarlos para proteger el jardín. Pero no los desamparó. Les garantizó que si conservaban la promesa, que era la semilla del Mesías, que hemos hablado en la lección anterior, serían restaurados. Y ya vimos cómo Cristo fue el cumplimiento de esa promesa de Génesis 3:15. Así que lo que estudiamos hoy, toda la mañana, coincide con el texto del devocional para hoy. Hermana Rosa. Así es, bendiciones, así es.
todo lo que Dios lo prometió, pues que Él los iba a restaurar y aquí estamos, nos está restaurando. Todavía hasta el día de hoy seguimos siendo restaurados a través de la palabra y por el Mesías, que la promesa cumplida prometida desde Génesis hasta hoy. Así que Qué estamos en bien, ese camino. Bendiciones. tremendo. Mañana veremos entonces la matutina del 4 de febrero. Por hoy llegamos al final de nuestra programación. Hermana Rosa Palomé, que tenga la oración final y vamos con el lema. Amén. Amén. Querido Dios, agradecidos estamos nuevamente por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor, que es tan eficaz para nuestras vidas y que, Señor, cada día lo pongamos en práctica en nuestra vida espiritual. Bendiga a todos los hermanos que estuvieron conectados en las redes sociales, en la mesa redonda, y que tu Santo Espíritu nos siga iluminando y que hoy, Señor, el hermano Moreno pueda arreglar el carro para seguir el mensaje allá en la iglesia de, de Torrijos-Carter, Padre, para que los hermanos puedan y las personas puedan escuchar tu palabra y que tu Santo Espíritu les hable a su mente y a su corazón y que ellos puedan también tomar la decisión, los oyentes, de seguirte, Señor, a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo, porque Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Gracias, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está en pantalla la dirección para aquellos que puedan llegar. Esta noche esperamos seguir con la segunda noche. Amén. Torrijos Carter, sector detrás de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, casa 1845. La pregunta de la semana es: ¿quieres saber para qué estás aquí en la tierra? Ven y ve. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno. Y nuestro lema: Siempre gozosos, unidos a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. El Señor no llama al capacitado, capacita a los llamados para hacer un puente entre Dios y la tierra. Bendiciones. bendiciones, hermana Rosa Palomeque, bendiciones, la hermana Nora Santos, a todos los que están conectados. El Señor los bendiga y si Dios quiere, nos vemos esta noche a las 6:30 de la tarde con la transmisión en directo. Y Amén. mañana a las 5 de la mañana con la retransmisión. Bendiciones. Bendiciones. Buen día. Buen día. Bye bye.